Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. Les habla Mimi Prado en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy, Pekín como teatro y eje de la historia durante 4 días en septiembre. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se celebró en estos 2 días la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y hoy miércoles se conmemora el 80 aniversario del final asiático de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo orden multipolar ya no es una posibilidad geopolítica para el análisis de académicos y analistas. La cumbre de Tianjin nos deja muy claro que el desplazamiento del centro del poder mundial ya está en marcha. Un camino que va más allá de una lucha por la hegemonía entre las grandes potencias. Este desplazamiento del polo de poder trae también cambios radicales, no solo en lo político, en lo geopolítico y en lo económico, va mucho más allá. Este cambio radical producirá cambios en la cultura, en todas sus dimensiones, en el imaginario colectivo global, en los valores, en los comportamientos, en las instituciones internacionales y mucho más allá. El nuevo orden que nace busca afirmarse en los nacionalismos, las tradiciones, las culturas nacionales y los valores espirituales, sin mesianismo y respetando la diversidad. Frente al wokismo y el globalismo cultural del occidente colectivo. ¿Será para bien o para mal? Bueno, el tiempo no los dirá. Sin embargo, como soy una optimista, igual que vos creo, optimistas realistas, esperamos que sea para bien. Ya veremos. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin nos dejó imágenes que contradicen todo el discurso que maneja Occidente colectivo sobre este tema. Una panorámica de 20 jefes de Estado y 10 organizaciones internacionales, entre ellos está el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, deja claro que no hay aislamiento de ninguna potencia, sobre todo viendo a Putin a la par de Xi Jinping durante toda la cumbre. La OCS, que son las siglas, nació hace 25 años con temas de seguridad para resolver en Asia Central los problemas fronterizos de las nuevas naciones que habían conseguido su independencia después de la caída de la Unión Soviética, con Rusia, China, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán. Con el tiempo, la OCS se convirtió en una plataforma de cooperación comercial y económica, cultural y humanitaria, tecnológica, política y diplomática, así como con temas de seguridad territorial y temas contra el crimen organizado y el terrorismo. Se unieron a la OCS primero en el 2017 la India y Pakistán y más tarde en el 22 Irán. Son países observadores Afganistán, Bielorrusia, Belarus y Mongolia. Y son socios del diálogo Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Qatar y Emiratos Árabes. Es la organización regional más grande del mundo en extensión geográfica y poblacional. El 80% de Euroasia está en esta organización y el 40% de la población mundial. Su principal logro en realidad es ser un foro de cooperación para equilibrar intereses entre países muy disímiles entre sí y alivianar tensiones bilaterales y, por supuesto, en conjunto desarrollar proyectos de desarrollo e infraestructura. Se une así esta organización a los proyectos chinos de la Ruta y la Franja de la Seda y, por supuesto,
a la organización BRICS del llamado Sur Global. Wang Yi, canciller de China, informa de algunos de los resultados de esta cumbre. Un ambicioso plan de 10 años para lograr la multipolaridad con proyectos de cooperación, desarrollo, educación, cultura, tecnológicos, entre otros. Estar en contra de las medidas unilaterales que van contra las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio y voz unificada para enfrentar la equidad y el bullying, el acoso. En su discurso inaugural, Xi Jinping habló del nuevo orden mundial multipolar que desafía, y usó la palabra desafía, el dominio occidental y propone un sistema global más justo y multipolar. Señaló que no hay que permitir una nueva guerra fría, así como la mentalidad de bloques. Es interesante, pero ya Xi Jinping había dicho hace unos días, o tal vez semanas, que América Latina no era el patio trasero de nadie, que nadie era el patio trasero de nadie. China propone una reforma a la gobernanza mundial, apoyado por Rusia, con mayor representación y voz para los países del sur global y una aplicación a todos por igual, sin doble rasero por parte de algunos pocos del derecho internacional. 4 principios la guían: igualdad soberana, respeto al derecho de la soberanía, respeto al derecho internacional, multilateralismo y un enfoque centrado en las personas. Por años, la prensa occidental ninguneó a la Organización de Cooperación de Shanghái. Y ahora, que no se puede hacer porque esa foto nos muestra a 20 mandatarios, ¿verdad? Unidos junto a los organismos internacionales, lo cubren, pero siempre de manera negativa. Otra imagen para el recuerdo, y yo no sé, Fausto, pero a mí esa me encantó y se quedará en mi memoria para siempre, es ver a Xi Jinping, perdón, a Putin y a Narendra Modi tomados de la mano, caminar sonrientes a encontrarse en una reunión informal con Xi Jinping. Hoy miércoles se celebra el 80 aniversario de la derrota de Japón, aliado de Alemania nazi y de los fascistas italianos. En esta guerra sino-japonesa, que duró 8 años, de 1937 a 1945, murieron 20 millones de chinos, 3.800.000 combatientes. Si a esto unimos a los 27 millones que murieron en Rusia, esa dimensión de la Segunda Guerra Mundial nos debe aterrar. Los chinos lo llaman la guerra de la resistencia contra la agresión japonesa y los estudiosos lo llaman el holocausto asiático por los crímenes japoneses de unos niveles de crueldad inimaginables e investigaciones científicas y crímenes siguiendo la línea de la SS nazi. Japón pide a Europa, a sus aliados, que no participen en esta celebración porque va en contra de la imagen de Japón. Por su lado, Europa decide no asistir y no participar. Y ya la veremos, lo que está pasando hoy, en imágenes que grafican ese cambio de poder, de eje en el mundo, para bien o para mal. Fausto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mimi. En realidad el cambio es para bien, creo que Estoy de acuerdo. absolutamente. Y bueno, para mal será el fenómeno de que el cambio no se ha producido. Es decir, lo único que estamos viendo con estas fuerzas que están surgiendo es que es un proceso ya irreversible. Pero irreversible no dice la dirección ni hacia dónde va. Puede llegar hacia una cosa muy linda, como puede llegar hacia una catástrofe. Vamos a discutir un poquito sobre eso. La realidad es que estamos viviendo 4 días en los que China se convirtió en el centro de atención mundial. Vos lo dijiste, 2 acontecimientos geopolíticos trascendentales así lo determinaron. La
25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y la celebración del 80 aniversario del final asiático de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón firmó su rendición. Yo solo te iba a añadir a los 20 millones de muertos que oficialmente se señalan, los 5 o 6 millones de muertos de la guerra civil de la Revolución China. Entonces, la cantidad de muertos en China no fue menor que la que ocurrió en Rusia. Bueno, vamos a hablar de ambos acontecimientos, la reunión de la OCDE y la celebración del 80 aniversario. Pero más importante que ellos mismos fueron los inmensos significados geopolíticos que revistieron. Todos los grandes países civilizaciones del sur global, como Turquía, India, Irán, Rusia y China, se hicieron presentes en Beijing y después hoy en Pekín, junto a 26 otros países que con el acto mismo de reunirse precisamente en China, estaban realizando un expreso testimonio histórico al que podríamos llamar la perspectiva positiva del cambio de época que estamos viviendo. Y es a eso a lo que me refería. Estamos en el cambio con perspectivas positivas y perspectivas negativas. Pero bueno, las reuniones de Pekín y de Beijing muestran el embrión de un nuevo orden mundial en ciernes. En esto adquiere un gran significado el contraste que representan frente a la reunión del G7 en junio recién pasado en Canadá, bajo el liderato de Estados Unidos en la figura de Donald Trump, quien dejó la reunión a medio palo porque ni siquiera la consideró lo suficientemente importante para quedarse hasta el final. El contraste, los contrastes, están en muchas cosas. Por ejemplo, el diferente significado que representan las dos cumbres. El G7 en su conjunto está vinculado con intentar derrotar militarmente a Rusia en Ucrania y se convierte en una coalición militar de facto. Todo lo contrario, el signo de las reuniones en Beijing y Pekín es el concepto de construcción de la paz bajo el concepto de un futuro compartido sin hegemonía ni liderazgos impuestos. Con toda claridad, llamemos que desde el punto de vista de la narrativa, existe un dominio ético-moral de la narrativa de China y de Beijing y de Beijing, que es totalmente diferente a las palabras huecas del, ya ni siquiera se le llama mundo libre. Bueno, otro contraste es que mientras en Beijing y Pekín predomina la colaboración constructiva y el apoyo mutuo, en la reunión del G7 reinó una abierta guerra comercial declarada por Estados Unidos contra todos sus otros aliados. Y ahí entonces, bajo amenazas arancelarias, Trump obligó a los países europeos y a Japón a humillantes concesiones económicas que implican la insólita obligación de desinvertir centenares de miles de millones de dólares de sus territorios para invertirlos en Estados Unidos. Es un acto expoliatorio al que se le ha venido llamando Plan Marshall invertido. Es decir, comparado con el Plan Marshall de que Estados Unidos invirtió en la construcción de Europa, ahora está regresando a reconstruir Estados Unidos, solo que en cifras que son, se dice, 3 o 4 veces mayores al Plan Marshall original. Otro contraste vinculado a los anteriores es que mientras el liderazgo de Estados Unidos supone el empobrecimiento de sus socios y la asociación del G7 con Estados Unidos los empobrece, en cambio en Beijing y Pekín se produce el mayor crecimiento económico del mundo. Todos esos países están
rompiendo récord de crecimiento. Y el liderazgo chino está suponiendo la mayor inversión económica de la historia en la promoción de desarrollo de países que no son la misma China. Eso es totalmente nuevo. Ya no digamos además como contraste que el G7 se representa a sí mismo como el orden del pasado, que ya es disfuncional, mientras que en Pekín se postula un futuro eh, de progreso compartido en un nuevo orden mundial que apenas están haciendo o que quieren hacer. Uno de los elementos más obvios de esas celebraciones, por supuesto, no se puede dejar de decir, es la formidable capacidad de convocatoria internacional que tiene China. En un periodo de la historia, cuando el mismo hecho de reunirse al llamado de Pekín es un desafío a la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Bueno, ambos acontecimientos, la Organización de Cooperación de Shanghái y la celebración del aniversario de la derrota de Japón, se convirtieron en escenarios donde se desarrollaron al mismo tiempo cinco grandes cumbres geopolíticas de gran significado. China con Rusia, China con India, Rusia con China, Rusia y China con Y, Irán y Rusia con Turquía. O sea, fue el escenario de un encuentro como nunca lo ha habido antes. La y las cumbre de China, declaraciones, ¿sabes? Por ejemplo, de Turquía y de la India después de esas reuniones son impresionantes. así es. Lástima que no podemos ahondar en ellas. Todo un programa lo haríamos, solamente describiendo cada una de esas cumbres. Por supuesto que la cumbre de China con Rusia era la más evidente y posiblemente la que más atrajo y se suponía que iba a atraer miradas del mundo. Xi brindó a Putin una calurosa bienvenida y entre sus voceros, las conversaciones que se destacaron fue la forma detallada con que Putin relató a Xi Jinping sus conversaciones de Alaska con Trump. Los voceros rusos tuvieron a bien subrayar ese hecho y Putin acudió además con todo su gabinete económico, Los ministros, con sus principales estrategas militares y acompañado de cerca de 300 líderes empresariales de las empresas más grandes de Rusia. De forma que las reuniones cumbre de las delegaciones rusas y China van a durar varios días. Putin tuvo bueno, una agenda llena de encuentros. O sea, Putin tampoco había tenido tantos encuentros en un solo acontecimiento. Y bueno, discusiones, negociaciones con varios países además de China. Y hoy, digo, miércoles 3 de septiembre, va a viajar al Foro Económico de Oriente, que se celebra en Vladivostok, también se le llama Foro Económico de Vladivostok, con la presencia confirmada de más de 70 países. En su conjunto, todas estas reuniones son una palpable demostración del enorme dinamismo político, económico, empresarial y de comunicación estratégica geopolítica que está teniendo Rusia y la formidable alianza que significa su relación con China. Pero muy de más está decir que todos estos países son multisocios, porque están asociado en muchos otros foros e iniciativas globales como los BRICS y la Ruta de la Seda. Es decir, es un sistemático encuentro y reencuentro entre socios que manifiestan en diferentes aspectos y bajo diferentes perspectivas una alianza internacional, que es lo que más hace distinguir ese cambio de época. Un dinamismo formidable que está cambiando al mundo. Todas las cumbres fueron relevantes, pero para mí la más indicativa
del clima geopolítica fue la reunión de Narendra Modi por India y Xi Jinping por China. Y aquí me voy a detener un momento. Desde hace al menos 18 años, es decir, desde 2007, India había significado para la alianza estratégica militar de Estados Unidos contra China un punto central. Desde 2007 se formó el Quad, el Diálogo Estratégico Cuadrilateral, formado por Estados Unidos, Japón, Australia e India. Y desde la administración Bush se programó rodear a Rusia en Europa, con la expansión de la OTAN hasta Ucrania, y rodear a China en Asia, con la alianza militar del Quad, donde repetí, India ocupaba el eje. Sin India no existe alianza asiática contra China, simplemente es absurdo. Pero bueno, en el gobierno de Obama se acentuó el viraje agresivo contra China. El primer gobierno de Trump celebró a Modi como su aliado frente a China. Y hay una imagen que también es inolvidable De Trump de, con Modi. de Trump agarradito de la mano de Modi. Y tuvo un acercamiento delicado hacia India. Biden programó otra vez la alianza con China y llegó incluso hasta decir que la OTAN debería ampliarse hacia Asia. Bueno, sin embargo, en una jugada que puede pasar a la historia como la torpeza geopolítica más absurda, El número Trump, uno del mundo. Trump tal vez, Trump desbarató totalmente más de 18 años de cuidadosa elaboración estratégica asiática de Estados Unidos contra China, cuando le declara a India una absurda, estúpida, irracional, incalculable guerra comercial que todavía sigue. Y en estos momentos podemos Vamos. hacer un pequeño corte. Regresamos con ustedes en unos minutos. De regreso con ustedes. Estábamos en el cierre del programa, Fausto calificando de manera, creo que verídica, clara, la actitud de torpeza o estupidez del presidente Trump entregando un trabajo de 18 años de alianza con la India. Y yo, Mimi, he tratado de buscar, porque todo el mundo hace análisis sobre Trump, y a mí me parece que le he encontrado un nombre, y yo le llamo el síndrome de Penélope. Yo no me refiero a la paciencia con que Penélope esperaba a Ulises, sino al hecho asombroso de tejer de día y deshilachar de noche. Es lo que hace Trump. Un día compone y otro día descompone. Hoy graba aranceles, mañana los suspende, después los quita y por último los vuelve a poner. Hoy alaba a Putin, mañana critica a Putin, luego le pone una alfombra roja a Putin. Es como Penélope, construye de día y destruye de noche. Pero con un problema de ego narcisista que lo hace cometer errores como este. Bueno, la realidad es que es difícil de calificar, es una conducta extraña, por eso hay que tomar en consideración que la alianza de Estados Unidos con India había que cuidarla, porque esa alianza nunca había sido ni incondicional ni segura. De hecho, el propio Quad, ha tenido una vida muy azarosa y a Estados Unidos le ha costado mucho establecer alianzas estables en Asia. A veces Australia se ha retirado del Quad, otras veces se ha retirado Japón. Y la misma India nunca ha estado realmente de lleno metida en ese esquema. Y está con los BRICS desde el principio. De hecho, al unirse a los países BRIC en 2008, India manifestó una política de equilibrio. Al aceptar una alianza junto a China y Rusia, hacía un, una- un acto de autonomía estratégica frente a todos. Pero precisamente por la fragilidad de la alianza de India, era preciso que Estados Unidos tuviera un cuidado muy especial
en el tratamiento estratégico con India. Pero sensatez estratégica no es una cualidad que se le puede atribuir a Trump. En vez de cuidar las relaciones con India, Trump la castigó con 50% de aranceles por haber cometido el pecado imperdonable de comprarle petróleo a Rusia. Y entonces pasó además a conminar a Modi, a ordenarle a Modi dejar de comprar petróleo a Rusia. Bueno, el tiro le salió por la culata como era de esperarse. India reafirmó su soberanía y la primera reacción que tuvo fue acercarse todavía más a Rusia y acercarse a China y a tratar de que de una vez por todas se deje de decir que existen diferencias con China y busquen los dos tratar de remediar los diferentes territoriales que tienen. Herencia del colonialismo inglés. Entonces, volviendo a la cumbre de Xi Jinping con Modi, eso fue una auténtica bofetada a la política agresiva de Trump. Trump ha intentado, yo le dije varias veces, tal vez enmendar la torta. Y de hecho ha llamado a Modi no una, sino 4 veces. Y este no le toma el teléfono Exactamente, así como vos lo mismo al lo decís. emperador, no le responde la llamada. Por eso, el domingo en Tianjin, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi Jinping se dio el gusto de extender la alfombra roja a Narendra Modi y estrecharle la mano en un gesto de gran significado geopolítico. En el mismo acto confirmaron los dos países su amistad y el apoyo mutuo que ambos ofrecen a Moscú. Ambas naciones están hermanadas ahora por los aranceles de Trump. Y esto terminó de confirmar la visión de Primakov, el gran ministro de Relaciones de Rusia, maestro de Lavrov, que consideraba que la creación de una troika geopolítica de China, Rusia e India tendría la capacidad de cambiar la historia. A esa alianza Primakov le llamó CRI, China, Rusia e India. No menos importante fue la reunión entre Irán, China y Rusia, porque estamos en un momento en el que se ha estado anunciando un nuevo ataque de Israel contra Irán antes de fin de año. Entonces es absolutamente urgente que tanto China como Rusia refuercen las defensas antiaéreas y las capacidades balísticas de Irán. Bueno, estamos viviendo, dijo Xi Jinping, las más profundas transformaciones de los últimos 100 años. Estamos, dijo, en un mundo fluido y caótico. Y hablando con Moody o refiriéndose a Moody, dijo, en un mundo así, ser amigos y dejar de ser rivales es una muy buena idea. Ser socios, dijo, que hagan bailar juntos al dragón y al elefante y promuevan el éxito mutuo. El dragón chino, el elefante indio. En correspondencia con esa reunión bilateral de Modi y Xi Jinping, se dio una reunión bilateral entre Putin y Modi. Esa fue ya una bofetada más explícita, ya que uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la invitación pública que Modi hizo a Putin para que visitara la India en diciembre. Una Y lo di frase para la historia. así, Yo y 1.400 millones de hindúes los estamos esperando con ansias en la India. en la 23ª cumbre anual entre India y Rusia subrayó porque al hacerlo muestra que la amistad entre Rusia e India es un fenómeno permanente. Nuestros países, dijo Modi, siempre se han visto como vecinos, más por afinidad política que por vecindad física, dijo Modi. Modi dijo que la relación entre Moscú y Nueva Delhi es profunda e integral, una asociación estratégica privilegiada.
Incluso en las circunstancias más difíciles, dijo, India y Rusia han avanzado codo a codo siempre. Nuestra estrecha cooperación es importante, no solo para ambos pueblos nuestros, dijo, sino para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad en el mundo. O sea, se excedió Modi Ujú. en subrayar: usted, señor, no nos va a separar porque nos esté poniendo sanciones. ¿Qué le pasa? Y nosotros cruzamos un salón entero como hermanos, casi novios, agarrados de las manos o con las manos entrelazadas. Correcto. Otra cumbre bilateral de clara importancia fue entre Erdogan y Putin, Eso sí. porque la posición geográfica y estratégica de Turquía, que está en Oriente Medio y también en Europa, en Oriente Medio, con fuerza en Siria y frente a la entrada del Mar Negro hacia Ucrania, hace que las conversaciones de Erdogan y Putin tengan una enorme relevancia, y de esas conversaciones, que yo sepa, no salió nada. Nada, nada, Fausto. Yo pensé Yo que me ibas a busqué. corregir y a lo No, mejor no, habías no, yo visto algo busqué que yo porque no. dije, lo único que encontré fue Erdogan que buscó unirse a Europa y fue rechazada en la OTAN, como perdón, en la Unión Europea, como fue rechazado Putin, ahora se juntan y va en una línea más a Euroasia. Sí, Únicamente, pero esa es un sí, sí, análisis de algún. por eso, es lo Mm. único. Y fuera de eso, solo se reunieron Rusia y Turquía. Bueno, entonces antes de seguir, vale la pena que nos detengamos un momentito a pensar lo que este evento pudo haber sido y no fue. Desde que Trump asumió la presidencia, se había apreciado en él una cierta voluntad de renovación del orden internacional. Más allá del caos comercial que ha provocado, se calculaba un movimiento de Trump hacia la conformación nueva del sistema de seguridad mundial. Decir, un nuevo Yalta, decían algunos, un nuevo Congreso de Viena, decían otros. En realidad ni uno ni otro, pero por lo menos un nuevo sistema mundial de equilibrio de fuerza La para teoría de mantener los la bloques. paz y la estabilidad. Esa transición geopolítica debía ser, se calcula, por lo menos triangular. Y se habla de la troika o de la tríada entre Rusia, China y Estados Unidos. Y la teoría Se, de bloques, de dividirse el mundo entre los tres. Sí, esa es otra forma en que Entonces, algunos lo vieron, pero pero Putin, el orden geopolítico al que se están refiriendo es precisamente lo contrario de hacer bloque. y por eso Pero bueno, Xi lo dice, no es bloque, ¿verdad? Claramente. sí, en todo caso, se hablaba de la posibilidad de un nuevo orden mundial entre Rusia, China y Estados Unidos, y sería todo un proceso que se pensaba que podría comenzar en fechas propicias. Los tres mandatarios podrían haberse encontrado en celebraciones de victorias en las que los tres países habían formado parte, habían sido protagonistas al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y eso podría haber creado la ocasión de encuentros que tal vez habrían sido trascendentales. La primera celebración fue el final de la Guerra Europea, celebrada como el Día de la Victoria el pasado 9 de mayo en Moscú. Trump pudo haber acudido a esa celebración. Es increíble la cantidad de analistas que estaba casi dando por seguro que iba a acudir, Mm. en la que también estaría Xi Jinping. Yo nunca pensé que eso iba a ocurrir, y lo voy a decir luego. Como tampoco pensé y siempre estuve Y ahí disputando que se discutimos, fuera a reunir en incluso Pekín. discutimos el tema. Exactamente. La posible presencia de los tres mandatarios en Moscú habría creado una ocasión propicia, pero no se dio. Luego se comenzó a especular, y probablemente con todavía más fuerza, que habría sido posible que Trump acudiera en septiembre a la celebración de la rendición de Japón en China. Eso tampoco se dio. Por eso la celebración de la victoria en Pekín
también reviste la importancia de lo que pudo haber sido y no fue. Es la clara manifestación de algo profundo. Los tiempos no están maduros, Mimi. Los tiempos no están maduros. Las condiciones internacionales no están maduras para alcanzar algo tan trascendental como la creación de un nuevo orden de seguridad internacional. Tiene la capacidad Trump al interno de los Estados Unidos de tomar una posición en esa línea. Pero si vos lo ves, es lo mismo. La falta de madurez de las condiciones es precisamente las tremendas divisiones que existen en los diferentes estados profundos, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y posiblemente en Rusia y en China. O sea, Claro. estados profundos los hay en todas partes. Entonces, conviene ahora que pasemos a explicar. Vos lo dijiste muy bien, lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái. Yo voy a subrayar un punto. Y es que cuando apareció como los cinco de Shanghái, de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, no Uzbekistán, Se fue después. eh, China buscaba llenar de una forma colaborativa con Rusia el vacío de poder creado tras la disolución de la Unión Soviética. Rusia no podía hacerlo. Primero, porque era vista con desconfianza por todos estos países, ya que era heredera de la Unión Soviética. Y segundo, porque había caído en una profunda depresión social, económica y política. Y tercero, porque estaba en plena guerra interna en Chechenia, ¿verdad? Que era una de las zonas de Asia Central bastante delicadas para todos estos tres. Y entonces fue en la Organización de Cooperación de Shanghái que Rusia aprendió que China no se aprovechaba de esa debilidad y de su posicionamiento en estos países de Asia Central para tomar el lugar de Chile en Asia Central, sino todo lo contrario, para ayudarle a Rusia a mantener el lugar que le corresponde, supliendo, complementando la debilidad de Rusia, ayudándole a superarla y a levantarse. Quien no ve eso no entiende que no fue en Ucrania que comenzó la amistad de China con Rusia y el reconocimiento de Putin con Rusia, sino precisamente en la participación de Putin en la Organización de Seguridad de Shanghái, con el apoyo, es decir, un país enorme que no se aprovecha para tomar tu lugar y darte la patada. Hace 25 años que comenzaron esa relación. En 2001, cuando Rusia ya estaba bajo la dirección de Putin, la Organización de Cooperación de Shanghái adquirió una estructura más formal. En 2017 se amplió en Asia Central, incluyendo a Uzbekistán. Después se amplió hacia el Pacífico Asiático con India y Pakistán, que a pesar de tener disputas históricas, acordaron participar en esa estructura multilateral. Y aquí me voy a volver a detener porque pasaron 12 años India y Pakistán siendo simplemente observadores. Y entonces se dieron cuenta que el liderazgo de China no les quitaba nada a nadie, apoyaba a todos y incluso iba a ayudarles a superar sus diferencias. Y entonces se produjo ese fenómeno tan fantástico de que dos países normalmente enfrentados se acerquen y participan en una. En una misma organización. Y así vemos juntos a Pakistán y a la India en la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, es un fenómeno único. Fausto se nos ha congelado. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Estamos con ustedes en unos segundos. Se me cortó, Ya, Mimi. ya iba a finalizar la reunión en este momento. Perfecto. Yo complementé lo de Pakistán y la Ok, India. entonces déjame
Déjame seguir. Bueno, entonces, a pesar de tener disputas históricas, acordaron participar en esa estructura multilateral. Vos lo dijiste bien, es la mayor, la más grande y eficiente organización regional del mundo. Y bueno, yo debería pasar a la celebración del 80 aniversario de la victoria contra Japón, complementando lo que vos dijiste. Porque la historia de China expresa en esto un doble proceso. La lucha revolucionaria, lucha social y política revolucionaria interna, iniciada con la insurrección y la masacre de obreros y de comunistas en Shanghái en 1927, y la lucha contra la inversión japonesa, no en 35. 1937, no, en 1931, que en realidad nadie se da cuenta que la guerra mundial comenzó en China, no en el 39 en Europa, comenzó en China en el 31. Y bueno, la guía de investigación de la librería del Congreso de Estados Unidos reporta esos 20 millones de muertos de los que vos hablás. Yo digo eso para que se sepa que esta cifra no la sacamos de la manga o de propaganda. Dice la librería del Congreso de los Estados Unidos que esa guerra fue uno de los episodios más sangrientos de la historia mundial, sobre todo si se piensa que el Partido Comunista estaba combatiendo al mismo tiempo a las tropas del Kuomintang y a las tropas japonesas que habían invadido. De ahí que la celebración de la victoria y la presencia de Putin marquen un acontecimiento histórico de grandes dimensiones. Bueno, yo pienso que en estos momentos cabría pensar que en este mundo dividido necesita encontrar una forma de establecimiento de un nuevo orden internacional, porque a esta altura está claro que el viejo orden está muriendo y el nuevo está tardando demasiado en aparecer. Y entonces estamos en un cambio, en una Zeitenwende, y nos preguntamos después de esta cumbre si será posible, si existe todavía la posibilidad del surgimiento de una troika, de un entendimiento multilateral, tal vez una troika, una cuadriga, si se mete India, no sé, y se trata de tratar de entender si eso todavía es posible. O si lo que va a pasar es que esta irremediable división del mundo, con incesantes hostilidades, va a llevar más bien a una catástrofe civilizatoria. Es lo que razonablemente se auguraban analistas que ocurrieran en estas cumbres, ¿verdad? Pero si visto el tema en retrospectiva, eso no podía haber ocurrido. Con la guerra de Ucrania en pleno punto de ebullición, y el genocidio que estaba ocurriendo en Gaza. Por eso cada vez que nosotros hablamos de que dicen que fulano dijo y el otro dijo que, yo decía, no, no, no es posible, las condiciones no están dadas. Entonces lo que pudo ser y no fue, ¿qué perspectivas tiene ahora? ¿En qué condiciones estamos? Por lo pronto, la victoria rusa parece condición necesaria para terminar la guerra de Ucrania, ya que mientras más cerca está Rusia de la victoria, más se impide que la diplomacia la resuelva. Y en Oriente Medio, la perspectiva de un ataque de Israel, que pareciera ineludible y donde todo puede suceder, porque la humanidad ha renunciado a detener el genocidio. Entonces, lo que está ocurriendo es que si eso pasa, las posibilidades de que se vuelva una hecatombe nuclear, mira, son muy difíciles de impedir. Exacto. Por lo pronto, entonces, no hay ni troika ni cuadriga, y bueno, lo que estamos es hablando de una danza fúnebre al borde del abismo. Y si hablamos de un mundo nuevo, tenemos que aceptar que son las torpezas de la dirección de Estados Unidos los que están catalizando el surgimiento de este mundo vivo, pero también esas torpezas son las que están impidiendo que nazca.
yo creo que que se desarrolle, porque ya nació, será un bebé, será pequeño, pero que se desarrolle, que el niño camine. Llegamos, Fausto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Recuerdes el like y el inscribirse, que nos ayuda mucho. Buenas tardes. Buenas tardes.